¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran comunicarse tan bien, mientras la mayoría se traba incluso para empezar una conversación sencilla? No es carisma, no existe un don especial, es una habilidad, y toda habilidad puede aprenderse. Hoy, aquí y ahora, vas a aprender el arte de conversar con cualquier persona. Vas a conocer 7 principios de comunicación estoica que transforman palabras en poder. Y no se trata de volverte un robot o de forzar conexiones superficiales. Se trata de algo mucho más humano, aprender a conectarte de verdad. Los estoicos eran maestros en esto. La mayor prueba es que, incluso después de 2000 años, sus palabras todavía tienen sentido, todavía tocan, todavía guían, todavía funcionan. Y cuando domines este arte, tu vida social cambia, tu networking profesional se expande y tu confianza crece de una manera que tal vez nunca hayas experimentado. Es como tener un mapa para cualquier conversación sin importar con quién estés. Y lo mejor de todo, no necesitas ser la persona más extrovertida del lugar, solo necesitas entender los principios que voy a compartir contigo ahora. Y cuando entiendes estos principios, algo sucede de manera natural. Dejas de correr detrás de la atención, y es justamente en ese momento cuando la atención empieza a venir hacia ti. Vamos a comenzar. Principio 1. ¿Qué significó eso para ti? Existen preguntas que abren puertas y existen preguntas que abren personas. Y quien aprende a hacer del segundo tipo, nunca más tiene conversaciones superficiales, porque descubre que la conexión no nace de la cantidad de palabras, sino de la calidad de las preguntas. Imagina la escena. Estás conversando con alguien y preguntas lo habitual. ¿Y entonces todo bien? ¿O cómo estuvo tu día? La respuesta llega automática, casi sin pensar. Todo bien. Fue agitado, normal. Y la conversación muere ahí. No porque la persona no quiera hablar, sino porque no le diste una oportunidad real de mostrarse. Esas preguntas son seguras, pero son superficiales. No crean profundidad, no crean calor, no crean vínculo, solo mueven el aire. Ahora imagina otra postura. La misma persona, el mismo contexto, el mismo momento, pero tú haces una pregunta diferente. Una pregunta que no exige desempeño, solo sinceridad. Una pregunta que invita, no que presiona. Dices con calma, ¿qué ha estado ocupando tu mente últimamente? O también, ¿qué significó eso para ti? O incluso, ¿cuál fue la parte más desafiante de todo eso? De repente, algo cambia en la expresión de la persona. Respira, piensa, busca la respuesta dentro de sí y no afuera. Esa es la diferencia. Las preguntas profundas hacen que la persona regrese hacia adentro y luego regrese hacia ti de una manera mucho más auténtica. Las personas no recuerdan las conversaciones por la información que se intercambió, las recuerdan por lo que sintieron, y cuando alguien siente que puede abrirse contigo, el vínculo nace en ese mismo instante. Dale Carnegie decía que las conversaciones más inolvidables son aquellas en las que haces que el otro hable sobre lo que es importante para él, no porque quieras parecer interesado, sino porque realmente te importa lo que está allí, escondido detrás de las palabras. Y Séneca complementa esa visión con aún más profundidad. Nadie se atreve a mirar dentro de sí mismo, pero todos desean ser vistos. Y eso es exactamente lo que hacen las preguntas inteligentes. Hacen que el otro se vea a sí mismo, mientras tú lo ves también. Pero hay un detalle importante. Las preguntas profundas no son interrogatorios. No sirven para investigar ni para acelerar la intimidad. Sirven para abrir espacio. Y el espacio es todo lo que una conversación necesita para florecer. Cuando preguntas, ¿cómo te afectó eso? ¿O qué aprendiste en todo eso? No estás invadiendo. Estás diciendo, puedo acompañarte por dentro si tú quieres llevarme.
Este tipo de pregunta exige valentía, porque exige presencia y exige que estés preparado para escuchar respuestas sinceras, respuestas crudas, respuestas humanas. Pero justamente por eso crean un tipo de conexión que no se deshace. Los estoicos decían que la verdadera sabiduría nace cuando aprendemos a comprender no solo nuestras emociones, sino también las emociones de los demás. Y las preguntas profundas son herramientas de comprensión, no porque entreguen respuestas correctas, sino porque revelan verdades que estaban escondidas. Al final, vas a darte cuenta de algo sencillo y poderoso. Las mejores conversaciones de tu vida no nacieron de frases memorizadas, nacieron de preguntas que le pidieron al otro mostrar una parte de sí mismo. Y cuando una persona siente que puede mostrar esa parte sin miedo, sin juicio y sin prisa, te recuerda con un cariño que no se explica, solo se siente. Preguntas que abren el corazón crean lazos invisibles, y los lazos invisibles son los únicos que realmente duran. Principio 2. Quiero saber más sobre eso. 5 palabras simples, pero cuando se usan con presencia, se convierten en una de las actitudes más poderosas de toda comunicación humana. Imagínate la escena. Alguien comenta de manera casual, mientras sostiene una taza de café: empecé a correr en las mañanas. Es solo un detalle, casi dicho al aire, pero es justamente en ese tipo de detalle donde una conversación puede nacer o morir. Porque la respuesta común suele ser automática. Yo también intenté correr, ¿sabías? Incluso me compré unos tenis buenísimos. Y cuando menos lo notas, ya estás hablando de tu aplicación de correr, de tu tiempo, de tu rendimiento y de tu rutina. Y la puerta que esa persona abrió se cierra silenciosamente, como si hubieras atravesado la conversación solo para volver a tu propio mundo. Parece conversación, parece entusiasmo, parece conexión, pero no lo es. Es una disputa por el escenario, es el instinto de querer mostrar algo sobre ti, es la ansiedad de llenar el silencio con tu propia historia. La otra persona ofreció una ventanita para que entraras a su mundo, pero en vez de cruzarla, corriste la cortina y regresaste a tu propio escenario. Y así la conversación pierde brillo, pierde profundidad, pierde verdad. Ahora imagina otra postura. Ella dice: empecé a correr en las mañanas. Y tú respondes simplemente: quiero saber más sobre eso. Y no añades nada más, no intentas igualarte, no intentas parecer entendido, no intentas convertir la experiencia de ella en trampolín para la tuya. No es una frase mágica, es una actitud, es dejar espacio, es decir, con verdadera curiosidad. Muéstrame qué hay ahí adentro. Abres un terreno fértil para que la conversación crezca. Porque en ese instante, el centro de la conversación no eres tú, es el mundo que ella, con sencillez, acaba de revelar. Y este tipo de escucha no es pasiva, es activa, es madura, es una forma de atención que no se ve todos los días. Y es exactamente ahí donde sucede la magia. Las personas pasan toda la vida esperando a alguien que de verdad las escuche, que realmente quiera entender lo que hay detrás de una frase simple, que se interese no por el tema, sino por el significado personal de ese tema. Cuando alguien finalmente encuentra eso, todo cambia. La mirada se suaviza, el cuerpo se relaja, el tono se vuelve más sincero. Epicteto decía: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No era una metáfora bonita, era una orientación práctica, era sabiduría para el día a día. Cuando escuchas con interés real, algo cambia en el aire, la persona se relaja, los hombros bajan, la respiración se hace lenta, la mirada vuelve a encontrar brillo. Y es ahí donde nace la conexión verdadera, cuando el otro se siente comprendido, no analizado, visto, no corregido, escuchado, no tolerado.
La escucha genuina crea confianza, porque hace que la gente se sienta interesante a tu lado. Y al final, cuando alguien sale de una conversación pensando, me sentí interesante hablando con él, esa persona regresa, siempre regresa, porque le ofreciste algo raro, presencia. La escucha genuina no es una técnica, es madurez. Es la valentía de callar el propio ego por unos instantes para ver el universo que vive en el otro. Y eso es mucho más poderoso que cualquier intento por impresionar. Los estoicos hablaban de mantenerse presente, como un entrenamiento diario de atención, como la disciplina de mantener la mente en el momento exacto en el que la vida sucede. Y eso es lo que diferencia a alguien que conversa para hablar de alguien que conversa para conectar. Estar presente es estar entero, es ofrecer al otro algo que casi nadie ofrece, un espacio seguro, limpio, tranquilo, donde pueda existir sin prisa, sin disputa y sin miedo a no ser suficiente. Por eso quiero saber más sobre eso. No es solo una frase. Es una decisión, la decisión de suspender el juicio, de pausar tu propio mundo interior y de abrir espacio para el universo que está frente a ti. Y cuando haces eso, cuando te mantienes presente mientras el otro se muestra, descubres algo que los estoicos conocían muy bien. Escuchar es una forma de amor por la verdad, porque es a través de la escucha que vemos quién es realmente el otro, y es a través de ella que vemos en quién nos estamos convirtiendo. Es en el silencio atento, en la calma de la presencia y en la curiosidad sincera donde la comunicación deja de ser intercambio de palabras y se convierte en encuentro. Y los encuentros, cuando son verdaderos, cambian la vida. Principio 3. Yo no sé, el valor que genera respeto. 3 palabras simples, pero cuando se dicen con calma, revelan un tipo de fuerza que pocas personas tienen el valor de mostrar. Imagínate la escena. Estás conversando con alguien en el trabajo, hablando de cosas cualquiera del día, hasta que la persona comenta, estoy tratando de entender mejor sobre finanzas. ¿Tú sabes cómo funciona eso de la renta fija? Es una pregunta simple, pero dispara un gatillo interno en mucha gente. El miedo a parecer ignorante, la ansiedad de no corresponder, la necesidad de parecer preparado, y ahí empiezan las respuestas improvisadas. Yo entiendo un poco, he leído algunas cosas, no soy experto, pero mientras la persona habla, sientes el malestar creciendo. Frases inseguras intentando sonar seguras, palabras que parecen explicación, pero que cargan solo temor. Es como si la persona estuviera luchando contra un silencio que parece demasiado peligroso para permitirlo. Pero ahora imagina otra postura, la misma pregunta. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Y tú respondes sin dudar, sin justificarte, sin sentirte menos. No sé, solo eso. 2 palabras limpias, claras, completas. No es renuncia, no es debilidad. Es presencia. El ambiente cambia al instante. El otro se relaja, el peso social desaparece y la conversación deja de ser un escenario donde todos intentan demostrarse algo. De repente, están en el mismo nivel y es precisamente eso lo que crea confianza. Hay personas a las que escuchas y simplemente sabes que no están tratando de parecer algo. Lo son, y curiosamente, esa transparencia hace que parezcan más fuertes que cualquier intento de exhibir conocimiento. Sócrates decía, solo sé que nada sé. No era un truco retórico, era una forma de libertad, porque quien admite que no sabe se abre a aprender, mientras que quien necesita fingir se vuelve prisionero de su propia imagen. Los estoicos entendían esa humildad no como sumisión, sino como claridad. La claridad de reconocer que nadie pierde valor por admitir ignorancia. Al contrario, gana respeto. Porque la honestidad transmite seguridad y la seguridad crea vínculo.
Cuando dices no sé con presencia, la persona frente a ti siente que está con alguien real, no alguien que intenta impresionar, no alguien que compite por espacio, sino alguien que está ahí, entero, consciente, verdadero. Y en ese tipo de conversación surge un terreno fértil para aprender, preguntar, explorar. El diálogo se vuelve ligero, humano, sincero y la relación crece sin esfuerzo. El no sé no es una técnica de humildad. Es una postura, es el ego inclinándose para que la verdad pueda entrar. Es la madurez, reconociendo que no hay ningún problema en no tener todas las respuestas. Al final, admitir que no sabes es un acto de valentía, porque es una forma de decir, no necesito parecer perfecto para estar presente. Y esa es una libertad que mucha gente pasa toda la vida buscando, pero pocos tienen el valor de practicarla. Principio 4. Eso parece difícil. Estas palabras cambian por completo la forma en que alguien se siente a tu lado, y curiosamente, casi nadie las usa. Imagínate esto. Estás conversando con alguien cercano y la persona empieza a desahogarse. Estoy tratando de cumplir con el trabajo, con la casa y todavía cuidar a mi mamá, pero hay días en los que simplemente no puedo. Casi siempre, la respuesta automática es una de estas. ¿Pero ya intentaste organizar mejor tu rutina? Cuando eso me pasó a mí, lo hice así. Necesitas aprender a manejar mejor eso. Parece preocupación, pero duele como juicio, porque la persona no quería una solución, quería ser vista. Y cada vez que intentamos arreglar rápido el dolor del otro, creamos la sensación de que no está manejando todo lo suficientemente bien. Ahora imagina otra postura. La misma persona se desahoga, la misma voz cansada, el mismo peso en los ojos. Y tú respondes simplemente, eso parece difícil. No para minimizar, no para dramatizar, no para estar de acuerdo con todo, sino para reconocer que esa persona está atravesando algo real. En ese instante, algo importante sucede. Su cuerpo se relaja y la respiración cambia, porque lo que encontró ahí no fue un solucionador de problemas, sino un puerto seguro. Alguien que no está tratando de arrancar el dolor demasiado rápido, alguien que ofrece acogida en vez de prisa. La validación no se trata de resolver, se trata de reconocer la humanidad. Marco Aurelio decía, sé tolerante con los otros y exigente contigo mismo, pero la mayoría hace lo contrario. Exige demasiado de los demás y se disculpa demasiado consigo misma. Cuando validas el dolor del otro sin corregirlo, creas un espacio raro, casi sagrado, donde la persona puede ser vulnerable, sin miedo a ser vista como débil o incapaz. Es en ese espacio donde las emociones se reorganizan, donde la claridad vuelve, donde aquello que parecía imposible se vuelve soportable. Y lo curioso es que cuando alguien se siente comprendido, se fortalece solo, porque el peso emocional no disminuye con soluciones, disminuye con presencia. Eso parece difícil. No es una técnica, es una forma de decir, te veo, veo lo que estás cargando y no estás solo en este momento. Los estoicos entendían que cargar el propio peso ya es lo suficientemente duro. Nadie necesita cargar también la expectativa del otro. Y validar el sufrimiento de alguien no significa estar de acuerdo con todo, significa reconocer que hay una persona ahí, atravesando algo del tamaño de su propia vida. Al final, las relaciones más profundas no están hechas de consejos, están hechas de presencia. Y quien aprende a validar, aprende a amar de una manera madura, sin prisa, sin imposición, sin intentar borrar lo que aún necesita ser visto. Cuando dices, eso parece difícil, no resuelves el problema del otro. Le devuelves la dignidad de no tener que ser fuerte todo el tiempo, y esa dignidad es muchas veces lo que finalmente da fuerza para continuar. Principio 5. El silencio.
el espacio más temido en las conversaciones y al mismo tiempo el más poderoso. Imagínate la escena. Estás sentado a la mesa con alguien, quizá en un café o en una sala tranquila, y después de un intercambio rápido de palabras, surge ese pequeño intervalo en el que nadie dice nada. 1 segundo, 2 segundos, 3, y de inmediato nace la inquietud. La mano toca el celular, la pierna se mueve, la mente busca desesperadamente cualquier tema para llenar el vacío. Y ahí empiezan las frases sueltas. Ah, y otra cosa que recordé. En fin, como te estaba diciendo, o risas nerviosas que no tienen lugar. Todo para evitar el silencio, como si fuera un enemigo al que hay que derrotar. Pero ahora imagina otra postura, la misma mesa, la misma pausa y el mismo intervalo entre una frase y otra. Y, en vez de correr a llenar el espacio, simplemente te quedas, respiras y permaneces presente. No huyes, no buscas palabras apresuradas, no intentas coser pensamientos que aún no han nacido. Solo reposas por un momento en el espacio que existe entre una frase y otra. De repente, el silencio deja de ser incomodidad y se convierte en presencia. Y la otra persona lo siente, porque hay algo profundamente humano en estar al lado de alguien que no teme el vacío, que no necesita ruido para sentirse existente, que puede simplemente sostener el momento sin perderse dentro de él. El silencio revela una fuerza discreta, la fuerza de quien no necesita demostrar nada, la fuerza de quien está en paz consigo mismo, de quien no está peleando con su propia cabeza todo el tiempo. Séneca decía: el silencio es una lección aprendida entre muchos sufrimientos, y tenía razón, porque el silencio exige lo que muy pocas personas entrenan: madurez emocional. Cuando te conviertes en alguien cómodo con el silencio, transmites algo raro: estabilidad, y la estabilidad es irresistible. Las personas se relajan, la conversación se profundiza, y el ambiente cambia. Porque el silencio crea expectativa, da peso a lo que será dicho, permite que la palabra nazca en el momento correcto, no como escape, sino como verdad. El silencio es el terreno donde las personas finalmente muestran quiénes son. Es ahí donde aparece el nerviosismo, donde la ansiedad respira, donde surge la autenticidad. Y cuando no intentas escapar de eso, te conviertes en alguien seguro, no solo para ti, sino también para los demás. Los estoicos entendían que el dominio de uno mismo empieza en el dominio de la propia mente. Y el silencio es el espejo donde vemos exactamente lo que llevamos por dentro. Quien no soporta el silencio, generalmente no se soporta a sí mismo. Pero quien lo abraza, encuentra fuerza. Al final, el silencio no es ausencia, es espacio. Espacio para que la conversación respire, espacio para que la verdad aparezca, espacio para que el otro se sienta cómodo a tu lado. Cuando aprendes a sostener el silencio, descubres que no interrumpe la conversación, la profundiza, y muchas veces dice exactamente lo que las palabras no consiguen decir. Principio 6. Yo te respeto mucho. 4 palabras raras. No porque sean difíciles de decir, sino porque exigen un tipo de mirada que el mundo moderno desaprendió a cultivar. La mirada que ve a la persona más allá de la utilidad, más allá del gesto, más allá de lo que hace. Imagínate la escena. Estás con alguien que siempre te ayuda, siempre se esfuerza, siempre está presente, en el trabajo, en la amistad, en la familia. Un día, esa persona hace otro favor y tú respondes con el automático: gracias. Es correcto, es educado, es necesario, pero a veces es poco, porque el gracias reconoce la acción y no necesariamente el ser. Y es justamente ahí donde muchas relaciones pierden profundidad. No porque falte amor o respeto, sino porque falta presencia, falta pausa, falta ese reconocimiento más íntimo que dice: yo veo quién eres.
Ahora imagina otra postura, la misma persona, el mismo gesto, el mismo momento. Pero en vez de solo decir gracias, la miras a los ojos por un segundo y dices con calma: yo te respeto mucho. Es diferente, es más grande, es más humano. Porque yo te respeto mucho. No habla sobre lo que la persona hizo, habla sobre lo que ella es cuando lo hace. No elogia la acción, honra la intención, no reconoce la función, reconoce el carácter. Y nadie recibe eso con indiferencia. Hay una quietud que aparece en el rostro del otro cuando se da cuenta de que no está siendo evaluado, sino visto, como si algo dentro de él respirara aliviado por un instante, como si finalmente un pedazo de su existencia hubiera sido reconocido de verdad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, tenía el hábito de reflexionar sobre las virtudes de quienes caminaban a su lado y agradecer internamente por la bondad, por la firmeza, por la paciencia, por la lealtad que veía en cada uno. Él entendía que respetar al otro no es adulación, es claridad, es ver la luz que la otra persona carga antes de ver el beneficio que produce. Pero esta frase exige cuidado. Dicha en exceso pierde fuerza. Dicha sin alma suena falsa. Dicha en el momento equivocado se vuelve técnica. Yo te respeto mucho necesita nacer del lugar correcto, ese espacio silencioso donde realmente percibes el valor de la persona, incluso cuando no está haciendo nada extraordinario. Cuando se usa con verdad, crea lazos que no se rompen, porque las personas no se vuelven leales por favores, se vuelven leales porque se sintieron vistas en su humanidad. Los estoicos entendían que ninguna virtud existe aislada. Y el respeto verdadero es una virtud silenciosa, porque exige atención, humildad y gratitud. No dices, yo te respeto mucho, para recompensar a alguien. Lo dices para honrarlo. Al final, lo que sostiene las relaciones no son los grandes gestos, sino los pequeños reconocimientos. Y cuando aprendes a respetar a alguien por lo que es y no por lo que entrega, las conexiones dejan de ser transacciones y empiezan a ser encuentros. Y los encuentros verdaderos tienen una marca inconfundible, permanecen. Principio 7. El poder de decir no. Una palabra corta. Pero cuando se dice con conciencia, es el límite que separa a quien vive para agradar de quien vive con propósito. Piénsalo. ¿Alguien te envía un mensaje diciendo, ¿me puedes ayudar un momentico? ¿O puedes hacer esto para mí hoy mismo? Miras el pedido, sientes tu cuerpo pesar, notas que ya estás cansado, que ya tienes demasiado, que eso va a robar tu paz, pero la respuesta sale automática. Claro, sin problema, yo me las arreglo. Y enseguida viene esa sensación amarga de haberte traicionado a ti mismo. No porque ayudar sea malo, sino porque ese sí no nació de tu voluntad, nació del miedo. Miedo de parecer rudo, miedo de decepcionar, miedo de perder afecto, miedo al conflicto. Y sin darte cuenta, empiezas a cargar pequeños pesos que no son tuyos, mientras dejas que los tuyos propios acumulen polvo en un rincón de tu vida. Ahora piensa en otra postura. El mismo mensaje, el mismo pedido, la misma presión silenciosa. Pero esta vez respiras profundo, sientes tu límite interno y respondes con tranquilidad. No, sin dureza, sin justificaciones largas y sobre todo sin remordimiento. Solo un límite claro, dicho con calma. En ese momento, algo importante sucede, no solo en el otro sino en ti. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara y tu valor interno se reordena. Porque el no dicho con conciencia no es un muro, es un filtro. Aleja lo que no tiene sentido y preserva lo que importa. Deja de favorecer a quien solo quiere tu disponibilidad y atrae a quien respeta tu espacio.
Los estoicos siempre enseñaron que el autodominio es decir no a lo que debilita tu integridad interna. Y Marco Aurelio reforzaba: si algo no es necesario, no lo hagas. Simple, directo y profundo. Pero el mundo moderno creó la ilusión de que decir no es un acto de egoísmo, y es justamente por eso que tanta gente vive agotada, porque dice sí, donde debería proteger su energía, y dice no solo a sí misma. La verdad es que no fuiste hecho para estar disponible todo el tiempo. Fuiste hecho para estar entero, y nadie puede estar entero cuando está disuelto en compromisos que no escogió. El no crea respeto, no porque limite al otro, sino porque te fortalece a ti. Las personas empiezan a notar que tu sí tiene valor, tiene peso, tiene intención, porque no es automático, no es compulsivo, no es miedo. Y es curioso cómo todo cambia cuando aprendes a decir no. Terminas el día con dignidad, no con arrepentimiento. Empiezas a elegir con más claridad, empiezas a tratarte con más seriedad, empiezas a verte como alguien que merece paz, no solo productividad. El no es una forma de amor propio que pocas personas tienen el valor de practicar. Es la voz madura que dice: yo respeto mi límite. Y quien se respeta enseña al mundo entero a respetarlo también. Decir no aleja a las personas correctas, solo aleja a las incorrectas y protege la parte más preciosa de ti, tu presencia. La comunicación no se trata de palabras, se trata de conciencia. Puedes tener vocabulario, historias, técnicas, experiencias, pero nada de eso toca a alguien si tu espíritu no está presente. Los estoicos entendían que la verdadera influencia nace del carácter, no de la actuación. Nace de la atención, no del esfuerzo. Nace del silencio interior, no de la prisa por llenar el mundo de ruido. Y es exactamente eso lo que hacen estos 7 principios. No te convierten en alguien que habla más, sino en alguien más humano. No te enseñan a controlar la conversación, te enseñan a abrir espacio para que la conversación viva. No te vuelven más interesante, te vuelven más entero. Y eso es lo que atrae. Porque cuando escuchas con sinceridad, las personas confían. Cuando admites tus límites, se relajan. Cuando validas el dolor, se abren. Cuando sostienes el silencio, descansan. Cuando aprecias de verdad, florecen. Cuando dices no con calma, te respetan. Y cuando haces preguntas que abren el corazón, se revelan. Nada de esto es fingimiento o técnica de manipulación. Es, en verdad, madurez, presencia, ese tipo raro de postura que no pide aplausos, pero transforma el ambiente de cualquier lugar al que llegas. Los estoicos siempre enseñaron que la grandeza está en remover lo innecesario, y quizá esa sea la mayor lección de todas. No necesitas ser extraordinario para crear conexión, solo necesitas estar entero. Cuando dejas tu ego en silencio, cuando abandonas la prisa por demostrar, cuando eliges escuchar antes de hablar, cuando ofreces atención antes que opinión, algo cambia a tu alrededor. Las personas empiezan a buscarte, no porque hables bonito, sino porque a tu lado se sienten mejor. Y eso es lo que construye relaciones fuertes, conversaciones profundas, lazos verdaderos. No es talento, carisma, ni un don. Es la práctica diaria de mantenerte presente contigo, con el otro, con la vida. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de los 7 principios vas a practicar hoy? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.